Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Facebook Live de Clínica Universidad de los Andes. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de elegir un zapato y una mochila adecuada para los niños, teniendo en cuenta que ya queda más o menos un mes, un poquito más de un mes para que vuelvan a clase y es muy importante ver todos estos implementos con tiempo. Para conversar sobre este interesante tema nos acompaña hoy día el doctor Juan Fuenzalía, él es traumatólogo infantil de la clínica con más de 25 años de experiencia y también es especialista en ortopedia y traumatología infantil y especialista en tumores óseos y además es parte del directorio de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología. Muy buenas tardes, doctor. Hola Cata, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos hoy día. Doctor, ¿por qué es importante usar un buen calzado? A ver, más que reflexionar acerca del uso de un buen calzado, que es muy importante, hay que ir un par de pasos, ya que se hacen con los pies, más atrás, para entender por qué usamos calzado. El pie es un órgano independiente, dinámico, móvil, que nos permite dos cosas importantes en la vida, que son el desplazamiento y el equilibrio. No hay que olvidarse de que el equilibrio es otra de las funciones del pie. Y para lograr esa función del equilibrio, el pie tiene que tener movilidad y tiene que tener flexibilidad. Un pie rígido no nos sirve para compensar las irregularidades del terreno. Por tanto, es muy importante esa función, para lo cual el pie ha sido diseñado por la naturaleza y ha evolucionado en forma natural a un órgano dinámico. Por tanto, si uno ese órgano dinámico lo encierra en una estructura rígida, está echando a perder una de las funciones importantes, cuál es el equilibrio. Dicho eso, el zapato no es un formador del pie del niño ni del adulto tampoco. El zapato es un protector del pie. Solamente esa función tiene. Cuidar al pie para que no se pinche, no se queme, no se entierre, de enterrarse o de entierrarse, no se congele en invierno, no se moje y no nos duela. Solo ese objetivo tiene el zapato en la vida del ser humano. Cuidar al pie y permitir que este pie flexible tenga esa flexibilidad. Por tanto, el zapato más adecuado al pie de un niño es el que más se parezca a andar sin zapato, pero que ofrezca protección. Y hasta el momento, por lejos, la zapatilla deportiva es la que va ganando en cuanto a recomendación de un buen zapato. Este concepto del zapato de horma recta, de horma ancha, de suela rígida, con un contrafuerte alto, duro, firme y con taco corrector y una plantilla adentro, está absolutamente obsoleto. Eso no es lo indicado. Hoy en día creemos que la zapatilla deportiva es por lejos el mejor zapato para un niño. Y en verano, obviamente, una zapatilla más delgada, con más hoyitos, que más parezca una chala, o que parezca una hawaiana, o una de estas tipo Crocs, Bummers, me da lo mismo la marca, digamos, pero que sea flexible, amplia, cómoda y que tenga las condiciones adecuadas para que el niño ande confortable con su pie adentro de este aparato. Y en ese sentido, doctor, la zapatilla deportiva que usted menciona, ¿tiene esas características que la hacen ser el mejor zapato para los niños? Claramente, la zapatilla deportiva, no así la zapatilla o el zapato de baby fútbol, que mucho le gusta a los niños de género masculino sobre todo, y que la usan como calzado habitual. ¿Y cuál es el inconveniente que tiene ese calzado? Que es de suela bastante rígida, no es tan flexible. ¿Qué debe mirar uno cuando toma un zapato y lo compra en la tienda para ver si le sirve o no le sirve? Tómelo por delante y por detrás, fíjese que sea flexible en el sentido longitudinal y flexible en el sentido transversal, como una hélice. Si cumple con esos dos lados de flexibilidad y es bastante cómodo y amplio, perfecto. ¿Cómo determino el tamaño? Eso. Pongo el pie del niño dentro del zapato, lo empujo lo más adelante posible y debe caber un dedo de un adulto pegado en la parte posterior hasta abajo en forma justa, no suelta. Esa es la forma de determinar la talla del zapato para un niño que le va a durar durante probablemente todo el año. Eso, muy buena recomendación la que acaba de decir. Con respecto al ancho y al largo no tiene que tener, o sea, más bien al ancho y a la altura del zapato. La altura respecto a la caña da lo mismo. El tobillo tiene ligamentos estabilizadores que son intrínsecos y que son propios y que son suficientes para mantener la estabilidad del tobillo. No se necesita un estabilizador externo como pudiera ser el calzado, salvo el niño que tenga alguna patología. Yo estoy hablando del niño sano, normal, que no tiene ninguna patología. El niño que tiene una patología puede uno con el calzado compensar algún déficit o alguna cosa, y eso es específico para cada caso. Perfecto. En el fondo lo que uno busca es protección y confort. Amplio, blando, cómodo
y respecto del ancho, que depende del tamaño del pie del niño. Y ahí uno tiene que probar, y las distintas marcas varían en ancho, varían en norma y varían en largo. El número 32 de una marca X puede ser un poco distinto al número 32 de otra marca. Sí. Y las equivalencias entre las escalas americanas, europeas o latinas también varían respecto al tamaño. Por tanto, lo más adecuado es comprar un zapato que le quede bien al pie del niño, para lo cual hay que llevar al niño y probarle el zapato. De todas maneras, doctor. Elemental. Y con respecto al calzado como escolar que tienen que usar los niños en el colegio, ¿hay algún material que quizás usted recomiende sobre otro? Me imagino que quizás no es lo mismo la flexibilidad que te puede dar un material como el cuero quizá a un zapato que sea plástico, que sea sintético. A ver, los niños en el colegio suelen jugar en forma bastante intensa, por lo tanto el zapato, y también hay que cuidar el costo que tiene, Claro. porque hay zapatos más caros y zapatos más baratos, y también la disponibilidad. Usted busca un zapato de colegio en julio y no encuentra ninguno, lo encuentra solo entre febrero y marzo y Sí. se acaban. Por lo tanto, ese es otro problema complejo. Uno debe comprar un zapato que ojalá dure el año escolar completo. Por lo tanto, calidad. En cuanto a material, el cuero sigue siendo el mejor material, si bien es más caro y más difícil de encontrar, y hay todo un concepto de los animalistas que están metidos entre medio, por tanto, hay algunos elementos sintéticos que ayudan, pero lo ideal es que no sea plástico, porque Ya. el zapato plástico produce mucha transpiración en el pie, y es otro problema que, digamos, el olor, la humedad, en invierno, digamos, la incapacidad de secar el calcetín durante el día, etcétera. O sea, hay algunas complicaciones a ese respecto. Yo creo que los materiales sintéticos hay que tener cuidado con el plástico sobre todo, y la suela que sea bastante flexible, ojalá de goma siempre. Evitar las suelas de suela que ya prácticamente no existen por el precio. Pero goma blanda. Lo importante es el test que les mencionaba antes respecto a la flexibilidad de la suela. Muy buena recomendación, doctor. ¿Y qué será mejor, cordón o velcro? Depende, eso depende de la costumbre del niño. El velcro tiene la ventaja de que es muy fácil de aplicar, de poner y sacar, pero se va gastando con el tiempo, por lo tanto se van aflojando los zapatos. El cordón queda más ceñido, pero tiene la dificultad de hacer el nudo, que pues, puede demandar un poquito más de dificultad a los niños más chiquititos, y tiene la desventaja de que si se suelta el cordón es un elemento que es factible de producir accidentes si es que el niño pisa el cordón o alguien externo le pisa el cordón y se puede caer. Por lo tanto, en ese sentido creo que el velcro es una gran solución. Es una gran solución. Y doctor, con respecto a los calcetines, que también es un tema, ¿cierto? Porque me ha hablado de los zapatos, pero ¿hay que fijarse en un tipo de calcetín que quizás sea más recomendable que otro? Primero, que no tenga un elástico apretado que cause compresión a nivel de la pierna distal o del tobillo. Eso es un elemento importante, que no se marque. Un calcetín que deja marcas en la piel al momento de sacárselo probablemente no es el mejor calcetín. Evitar los materiales plásticos claramente, y la gran mayoría de los calcetines son de fibra, o sea, es difícil encontrar calcetines de lino o de algodón. Han aparecido fibras que ayudan a evitar el mal olor y disminuyen la transpiración, como son las fibras de cobre, algunas fibras de bambú, pero que encarecen el valor del calcetín. Ese tipo de fibras ayudan a tener un mejor confort en el pie. Y lo otro es que en el año escolar, los niños parten el año escolar con temperatura de 30 grados, después durante el invierno están con temperaturas de 8 o 10 grados máxima, y después en la primavera y hacia diciembre nuevamente temperaturas altas. Por lo tanto, el mismo calcetín, digamos, hay que adaptarlo también al clima, o sea, en cuanto a no usar demasiado abrigo en los periodos de calor ni poco abrigo en los periodos de invierno. Perfecto. Doctor, hemos hablado de los zapatos que son para niños que no tienen ninguna patología en el pie, ¿cierto? Pero ¿hay algún calzado especial para niños que sí tengan patologías, como por ejemplo pie plano u otras? A ver, el pie plano es más mito que leyenda al respecto. Digamos, el pie plano, la gran mayoría de los niños que tienen pie plano es un pie plano valgo, laxo, flexible, que podría ser considerado normal, entre comillas, y que en realidad no requiere un tratamiento y pueden usar cualquier tipo de zapato. Distinto es si yo tengo un niño con alguna patología neurológica o neuroortopédica, que no tenga estabilidad en su tobillo y que requiera un estabilizador externo como una órtesis tobillo-pie u OTP, o que requiera el uso de algún calzado con caña más alta, o que vamos a suplementar algún déficit con alguna plantilla o inserto plantar.
que son infrecuentes de ver. O sea, no es que la gran mayoría de los niños usen ese tipo de cosas. En general, siempre pensar en un zapato blando, amplio y flexible. Ese es como el concepto básico, tanto en niños con pie plano como en niños con pie cabo, niños que usan plantilla o que no usan plantilla, salvo, dejo aparte, los niños con patologías más complejas, tipo neuromusculares, que se estudia caso a caso y dependiendo de la recomendación de acuerdo a lo que el niño tenga, pero en general la recomendación sigue siendo del zapato flexible y tipo deportivo. ¿Y quienes no usan este tipo de zapatos que usted comenta, tienen quizá más riesgo de sufrir lesiones? ¿Pueden tener más riesgo? Yo creo que no lesiones, pero sí disconfort. Y el confort es un elemento importante en la vida del ser humano, o sea, es mucho más cómodo. A ver, en la casa, ¿qué zapatos usa uno? ¿Se pone un zapato de taco alto, terminado en punta, muy elegante, para ir a un matrimonio? No, en la casa uno anda con una chancleta, una chala, una alpargata o una zapatilla cómoda. Si uno, hay un cuento social con el zapato también que uno no puede obviar. El zapato tiene una connotación social respecto del uniforme escolar, que el colegio indica una norma y uno tiene que cumplirla. Si uno viene a trabajar, digamos, con una hawaiana o con una hojota, probablemente eso va a ser muy impropio. Claro. Puede ser muy cómodo, pero muy impropio, porque hay una connotación social en el zapato. Si yo voy a un matrimonio a pata pelada, también es impropio. Pero si uso un mocasín, si uso un zapato cómodo, es lo ideal. Entonces uno tiene que atenerse al reglamento del lugar donde está y buscar dentro de eso la mayor comodidad. La zapatilla negra perfectamente reemplaza al zapato escolar. Sí. Eso también uno puede utilizar truquitos como ese y usar una zapatilla con pinta de zapato, pero que siga siendo conceptualmente una zapatilla. Claro. Va un poco por ahí la cosa. Sí, de todas maneras, doctor, buen tip. Y ahora le quería preguntar si un zapato adecuado permite evitar lesiones. Un zapato adecuado, sí. Sobre todo hoy en día, en los deportes de mayor demanda física del pie, por ejemplo, los que hacen jogging, los que hacen los runners, etcétera, usan y cambian sus zapatos muy frecuentemente. Un runner cambia la zapatilla a una cantidad de horas de uso, ni siquiera de kilómetros recorridos, ni de tiempo en semanas o meses, sino que según la cantidad de horas que ha corrido con las zapatillas, las tiene que ir cambiando para que no vayan perdiendo las propiedades específicas que tienen de protección. Pero siempre y en todas las actividades el zapato es un protector y no hay que perder de vista eso. De todas maneras. Es un protector, por lo tanto, un buen zapato que proteja bien el pie pero que le permita hacer su función en forma normal es lo ideal. Clave lo que usted está diciendo, doctor. Bueno, nos están llegando ya algunas preguntas. Nos pregunta Susan por Facebook si es recomendable usar zapatos de colegio con caña alta tipo botín para niños con problemas en las rodillas. Él tiene seguramente su hijo o algún conocido que tiene las rodillas hacia adentro. ¿Es recomendable ese tipo de zapatos? O sea, no es necesario. Ya. Yo creo que la respuesta va por ahí. No es necesario que utilice un botín que le estabilice el tobillo si el problema está en la rodilla. Claramente hay una articulación de distancia y hay un segmento óseo de distancia. Antes existía el concepto de que si yo ponía una cuña en el talón del zapato abajo, iba a modificar la cadera, incluso la rodilla y la cadera. Están bastante lejos y la flexibilidad articular se va perdiendo en el camino, digamos, a esa distancia. Un inserto plantar o un elemento que uno pone en el zapato o en una plantilla o en el talón influye hasta el tobillo con suerte. Y de ahí para arriba probablemente no pasa. Por lo tanto, no es necesario. La zapatilla es suficiente salvo que tenga alguna patología y dependiendo de la patología es lo que le recomiende el médico que lo vea, digamos. Va un poco por ahí. Y en ese contexto también nos llegó una pregunta muy interesante antes de comenzar esta entrevista, doctor. Montserrat nos pregunta si es normal que a un niño de 4 años le duelan las rodillas. Principalmente le duelen cuando duerme y se despierta en la noche por este dolor, pero con paracetamol le disminuye un poquito este malestar. A ver, eso ya es harina de otro costal respecto del calzado, digamos. Eso corresponde habitualmente a una patología que las abuelitas nuestras llamaban el dolor de crecimiento. El hecho de que el hueso crezca o que la extremidad crezca, aumente su longitud, no produce dolor. Por lo tanto, el dolor de crecimiento no existe desde esa perspectiva. Ya. Pero existe este cuadro de dolor vespertino, nocturno, saltatorio, a veces duele un lado, a veces duele el otro, que es
ocasional, no es constante, de repente le duele 3, 4 días seguidos, pues pasa un mes y no le duele, el niño al día siguiente se levanta, corre, juega, salta y brinca como si no hubiera tenido nunca nada, y uno empieza a buscar y puede encontrar un poco de hiperlaxitud, aumento de flexibilidad articular en las rodillas, y encuentra papá o mamá que tuvieron dolores parecidos, ahí uno hace este cuadro que se llama dolor musculoesquelético idiopático infantil o dolor óseo benigno recurrente. Esos dos nombres bastante rimbombantes para una cosa bastante sencilla. Que nosotros, los ortopedistas infantiles, recomendamos que deben ser estudiados. ¿Por qué? Porque puede haber un cuadro subyacente escondido debajo de esto que requiera evaluación. Claro. Por tanto, un niño que tiene esas características de dolor, es bueno que vea al ortopedista, que se le tome una radiografía a las extremidades inferiores por lo menos y reciba el consejo específico de calzado y de actividad y de forma de evitar la crisis de dolor específica de su especialista. Sí, buena recomendación, doctora. Ahora volvamos al tema de los zapatos. ¿Cada cuánto tiempo más bien es recomendable cambiar el zapato en niños? Y como crecen tan rápido también. Primero cuando les queda chico, que es la más frecuente lejos, que es cuando en el fondo uno pone el zapato, como explicábamos, el pie, como explicábamos delante, adelante del zapato y ya no entra el dedo, el niño se queja o aparecen lesiones en los dedos producto de la compresión, esa es una. Segundo, cuando el zapato se rompe, hoy en día encontrar un zapatero remendón que repare un par de zapatos es una cosa bastante compleja en nuestra ciudad. Los zapatos han adquirido como un criterio de uso un poquito más descartable, lo que no sé si va muy bien con la ecología. Y cuando el zapato ya empieza a deformarse más allá, los materiales de los cuales están hechos los zapatos han ido disminuyendo en estabilidad y calidad en algunos casos, y de repente uno compra un zapato muy de un material muy inestable y tiende a deformarse sobre todo la parte del talón. Y en esos casos ahí conviene más bien cambiar el zapato. La generación mía usó zapatos prestados y de parientes y cosas en forma habitual. Era habitual heredarse los zapatos de un niño a otro. Hoy en día eso es bastante más impensable porque eran otros materiales y era otro concepto. Nosotros nos formamos de chicos con zapatos ortopédicos, rígidos, muy distintos al concepto que hay hoy día, el zapato más flexible. De todas maneras. Doctor, ¿es buena idea quizá que un niño se pruebe el calzado al finalizar el día cuando el pie ya está un poquito más hinchado? Porque el pie igual cambia de tamaño. Pero en niños eso es muy infrecuente. Los niños tienen muy buenos mecanismos de reabsorción de edema y de manejo de secreciones como para pensar que a un niño es raro. O sea, eso ocurre en el adulto y habitualmente asociado a alguna otra patología renal, hipertensiva, vascular, que haga que se produzca edema. Evidentemente, si yo viajo una noche en avión, no voy a llegar a comprar zapatos al día siguiente, porque eso lo más probable es que el pie esté con edema, pero en un niño eso ocurre muy infrecuentemente. Perfecto, doctor. Y ahora, bueno, vamos a conversar de las mochilas. ¿Qué significa tener una buena mochila? ¿Por qué es importante? Porque permite llevar muchas cosas dentro. A ver, la mochila es un elemento que permite, digamos, el acarreo de peso. El hombre, desde que el mundo es mundo, ha intentado buscar formas de acarrear peso y para eso apareció después la rueda, aparecen los canastos, los elementos que permiten transportar. La mochila tiene la gran ventaja que permite transportar cosas dejando las manos libres. Yo creo que de ahí viene su éxito, digamos, como producto, en que uno es capaz de llevar algún peso que vamos a comentar en algún minuto más, cuánto debiera ser de acuerdo al diseño de la mochila. Una buena mochila es aquella que no es más alta que la espalda del niño, no es más larga en altura que la espalda del niño, que tiene un par de correas anchas y acolchadas que permitan la estabilidad de la mochila en el hombro y que tenga algún grado de apoyo y soporte lumbar, que es la zona de la columna que corresponde a esta zona que está acá abajo, antes del sacro, que es donde apoya el peso de la mochila. Por lo tanto, una buena mochila tiene esas características, una espalda acolchada o ventilada, que es otra alternativa, hay algunas con mallas y cosas que permiten tener la mochila más despegada de la espalda por efecto de transpiración, y que en forma mullida y acolchada se apoye sobre los hombros y sobre la cintura. Esa es como la característica principal. Además, hay algunas que tienen unas bandas que permiten ajustar las correas
más hacia la espalda para dejarlas más fijas, y otras con un cinturón incluso, que permiten descargar peso en distintas partes del cuerpo de la persona que la porta. Y eso también es un buen elemento porque permite caminar con la espalda en una posición más derecha, más correcta, y permite a la vez transportar un poco más de peso porque reparte el peso en mejor forma. Claro, sí, esas bandas también funcionan bien, como dice usted. Son una buena alternativa. Y una mochila, doctor, tiene que ser igual para todos los niños. Por ejemplo, un niño de 6 años tiene que usar como el mismo tipo de mochila que un niño de 12 o 14. El mismo tipo, pero no el mismo tamaño ni el mismo peso. Ya. Evidentemente hay una relación entre la capacidad de carga de un adulto, de un niño grande, de un niño pequeño, de un niño flaco, de un niño más maceteado, y de acuerdo al género también puede haber diferencias. Hay niños con una espalda muy, muy angostita y que se pone una mochila muy grande, le va a quedar afirmada probablemente la parte externa de los hombros o los brazos y va a ser menos fisiológico el transporte de la carga que lleve al interior de la mochila. Y con respecto al peso, a la estructura también que tenga ese niño, por ejemplo, ¿existe alguna regla o con respecto a eso, un niño que pesa 30 kilos, por ejemplo? La mochila, la capacidad de una mochila se mide en litros, y más o menos 1 litro, 1 kilo. Esa es como la proporción que uno tiene en la cabeza. La mochila no debiera exceder el 15% del peso corporal del niño y lo ideal es el 10% del peso corporal del niño. O sea, un niño de 30 kilos deberá andar con una mochila máximo 3, puede llegar a 5 kilos máximo. 5 kilos son 2 cuadernos y un librito y la colación y ya vamos llenando rápidamente. Entonces hay que ser cuidadosos. Hay una tendencia de los colegios de exigir el transporte de todo el arsenal de materiales que usan a diario entre la casa y el colegio. Los casilleros o lockers estaban inventados de cuando yo estaba en el colegio, ya habían, digamos. Entonces uno puede dejar algunas cositas guardadas por ahí y no andar acarreando todo el tiempo, todos los días, todo el material que tiene, porque puede ser un poco un gasto energético que está un poco de más. Obviamente es un tema más administrativo que médico, pero lo que uno ve, la tendencia actual, es que los niños anden sobrecargados con mochilas muy pesadas y con, digamos, habitualmente caminan poco. Nuestros escolares caminan poco, sí. Y eso también uno lo echa de menos. Pues se van habitualmente o en auto o en transporte escolar o en locomoción, pero pocos son los que caminan más de un par de cuadras cuando van al colegio todos los días. Claro. Por lo tanto, es irrelevante, si yo voy a caminar 2 cuadras con la mochila, es irrelevante el peso que tenga, digamos. No me va a causar daño en un tiempo tan cortito, digamos. Y por ejemplo, si un niño tiene un peso que es exagerado en su mochila, una sobrecarga, y que constantemente se somete a esa sobrecarga todos los días y la usa por un tramo importante en tiempo, ¿pudiese generar alguna patología, algún problema lumbar? Es difícil. Es difícil que una mochila, por muy pesada que esté, cause una enfermedad. Puede agravar una condición subyacente o puede complicar alguna condición subyacente, ¿ya? Ahora, yo voy a aprovechar este minuto de hablar de la espalda. En los niños, y un concepto que quiero que quede extremadamente claro, en los niños no existe el dolor de espalda facticio o ganancial que pudiera haber en el adulto, que me duele la espalda, que tiene algún cuento con la licencia médica, con el estrés laboral, etcétera. En los niños el dolor de espalda debe ser estudiado siempre, siempre. Si un niño se queja de dolor de espalda, ese niño debe ser evaluado por un traumatólogo, infantil idealmente, o especialista en columna. Y eso es muy importante tener presente porque si bien es infrecuente, hay enfermedades que pueden ser severas y que diagnosticadas a tiempo tienen mucho mejor pronóstico que no diagnosticadas o llegar tarde a su diagnóstico. La gran mayoría de las enfermedades de la columna de los niños, aparte de las deformidades tipo escoliosis o hiperlordosis y cifosis, están las infecciones de los discos vertebrales, que son estas cositas que están acá al medio más claras. El disco intervertebral es un cojinete que acolcha entre una vértebra y otra. Que es esta parte transparente, Esta parte transparente. Y estos discos a veces en los niños se infectan y se produce un cuadro que se llama espondilodiscitis, que requieren tratamiento antibiótico y un buen control. Y la otra lesión que aparece pueden ser lesiones de tipo tumoral. Por lo tanto, un niño con dolor de espalda debe ser estudiado siempre. Sí.
De todas Ese maneras. concepto es básico. O sea, si le duele la espalda, no le echemos la culpa a la mochila, no le echemos la culpa al clima ni al deporte. Hay que estudiarlo primero para poder echarle la Sí. culpa al clima, al deporte, a la mochila, al cansancio, O de etc. repente dicen, no, es que durmió chueco, durmió en Claro. mala posición. Y eso puede ser, las Mm, tortícolis, digamos, o contracturas musculares existen, sí. son infrecuentes, pero siempre deben ser estudiadas. De todas maneras, doctor. Eso es bien importante tener presente. Sí, de todas maneras que hay que tenerlo muy en cuenta. Y con respecto, doctor, al tiempo que se usa una mochila, usted comentaba que generalmente se usa por tramos cortos, pero ¿cuánto sería el tiempo más o menos que usted considera adecuado que los niños carguen una mochila? A ver, tiempo adecuado, digamos, ponerle una cifra de tiempo es complejo. Cuando yo era niño, más de alguna vez me tocó hacer algún ride o paseo con mochila y varias horas caminando, y aquí estoy. Digamos, eso no produce mayor afectación. Y si se hace a diario, tampoco, que un niño caminará, no sé, máximo 5, 7, hasta 10 cuadras caminará para ir al colegio, y que ande en ese trecho con una mochila con el 15% del peso de su cuerpo, no le va a causar ningún problema. Ya, O sea, claramente no le va a causar ningún problema. Es importante, sí, saber estivar la mochila, o sea, poner las cosas adentro en forma adecuada. El mayor peso hacia abajo y no hacia atrás. ¿Por qué? Porque si yo pongo mayor peso hacia atrás, hago un efecto de palanca mucho mayor, entonces tiendo a compensar agachándome y agarrando la mochila de las correas para poder compensar el peso. Por eso que es importante la posición de la espalda para poder tener las correas bien puestas y el soporte lumbar bien apoyado. perfecto. Y también Ese detalle es importante. es importante, sí. Y también hay muchos niños que uno los ve como con la mochila solamente en un hombro y la otra correa Muy no la frecuentemente, usan. no solo los niños. Bueno, Los los adultos adultos que también. usamos mochila muchas veces la llevamos de una sola asa y eso Sí. también es un problema. O sea, la mochila está diseñada para el soporte en 3 puntos, los 2 hombros y la cintura. Claramente. Y con respecto a las correas, doctor, ¿Mm? ¿qué tienen que tener, tienen que medir? O sea, que no sean muy angostas para que en el fondo no provoquen un surco en la piel y lo suficientemente anchas para que acolchen y se distribuya la carga en distintos puntos, ¿no? 3, 5 centímetros, más allá de 5 centímetros debería ser como mínimo el ancho de una correa que Y, sea acolchada. Eso es bien importante, el acolchamiento es importante, al igual que el acolchamiento en la espalda, y o el la, acolchado en la espalda. de todas maneras, y con respecto también a las mochilas con ruedas que también se usan bastante, ¿usted las recomienda? Súper buenas, po, evidentemente. O sea, la rueda permite llevar pesos mayores. Mm, El invento de la rueda y del transporte con elementos que giran eh, permite transportar mayor carga con menor esfuerzo. O sea, hay mm. una relación física. Y esa es una buena relación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que las mochilas con ruedas andan ahí, se transforman en un, eh, en un proyectil muchas veces en los juegos escolares, pero sí son útiles, claramente. Perfecto, entonces son recomendables. Sí. Bueno, ahora vamos a comentar algunas preguntas que nos llegaron por Facebook, ¿ya? Ana María Sandoval nos dice que tiene un hijo de 9 años y que debe usar plantillas ortopédicas para su diagnóstico, que es pie cabo varo. Le ha costado mucho encontrar un zapato deportivo porque además tiene el empeine alto. ¿Qué tipo de zapato le podría recomendar al hijo de Ana María? A ver, lo ideal es que busque uno en que quepa el pie y la plantilla. De repente hay que avanzar un par de números de repente para que le sirva, pero vuelvo a insistir, el zapato es un protector del pie con o sin plantilla, la plantilla debe ser flexible de todas maneras y el zapato deportivo es por lejos el más recomendable para usar con plantilla, claramente. O sea, yo en eso no tengo otra lectura. Doctor, y ahora también nos comenta Rosa Padilla y nos pregunta qué zapato puede ser recomendable para un joven que ha tenido onicocriptosis y granuloma. Un La zapato escolar. onicocriptosis es la uña encarnada, tiene un nombre un poquito más común. Evidentemente tiene que usar un zapato que sea amplio en la punta. Si usa un zapato muy apretado, tanto en altura como en ancho, le va a comprimir el dedo y eso va a tender a aumentar la posibilidad de una recidiva o reaparición de este granuloma o de esta onicocriptosis. La onicocriptosis debe ser tratada habitualmente en forma quirúrgica y una vez corregida deja de ser un problema. Pero en el fondo lo que no debe hacer es apretar el dedo gordo Sí, o el hallux. Por lo tanto, debe usar un zapato amplio, ancho. perfecto. Y también nos llega otra pregunta de Margarita que nos comenta que a su hijo le diagnosticaron una diferencia en su cadera y además escoliosis.
Entonces a ella le gustaría saber qué tipo de zapato y mochila debe usar su hijo que tiene 12 años. Lo que describimos en esta reunión, digamos, claramente un zapato con las características que dimos y la mochila vale exactamente lo mismo. Ahora, si él tiene Ya. una diferencia de longitud entre una extremidad y otra, hay que estudiarlo radiológicamente y compensarlo con un realce en el lado que está deficitario o frenarle el crecimiento. Hay un montón de técnicas, por lo tanto eso es recomendación más de especialista. Cuando hay una enfermedad metida de por medio, dar un consejo público masivo no es una buena práctica, digamos. Sí, O sea, en esos casos yo creo que es conveniente consultar y que el especialista o su médico tratante sea quien le dé la respuesta. sí. De todas maneras, doctor. Vamos a hacerle otra pregunta porque hubo ¿Mm? bastante interés con este tema. Nos escribió Amaya. Ella nos dice y nos pregunta más bien que su consulta es ¿qué calzado es más preciso para un niño que usa OTP? La OTP ese es un niño que tiene una patología, probablemente, Ujú. una patología de tipo neuromuscular. La OTP es la abreviatura de órtesis tobillo-pie, que es una especie de canaleta plástica que se pone adentro del zapato, que tiene planta y tiene respaldo para la pierna y que se afirma con un velcro arriba y otro en la punta del pie. Y Perfecto. eso estabiliza el tobillo en un niño que probablemente tiene algún déficit. ¿Qué zapato debe usar? Cualquiera donde quepa la órtesis más su pie. Ya. Habitualmente aquí la flexibilidad del tobillo está bloqueada por la órtesis, por lo tanto no necesita un zapato de tipo deportivo, pero es más cómodo igual para su pie y para el confort del pie usar un zapato de tipo deportivo, que Perfecto. le quepa bien, o sea, porque su pie aumenta de tamaño al usar esta órtesis, conceptualmente. Ya, perfecto. Y también nos llega otra pregunta de Luz Vázquez que nos pregunta que, bueno, su hija fue operada recientemente de la rodilla y ella tiene mucho temor de que tenga problemas para cargar la mochila con los libros y los cuadernos. ¿Debe tener como alguna recomendación alguien que tuvo una cirugía de rodilla? A ver, depende de la cirugía de rodilla. Sí, ¿Qué no edad lo tiene menciona. la paciente? ¿Puso la edad o no? No, no menciona la Ese es edad. otro factor importante. O sea, yo no puedo contestar en el aire con esa información. No sé qué tipo de cirugía se le hizo y no sé qué edad tiene la paciente. Pero en general, un paciente operado en la rodilla, una fractura o alguna lesión que tuvo en la rodilla y que ya está reparada, puede hacer su vida normal, incluso puede retomar la actividad deportiva. Para eso, o sea, nosotros usamos la cirugía para restituir lo que la naturaleza o el accidente o la enfermedad destruyó. Ese es el objetivo de la cirugía, volver a restituir la anatomía a su forma normal. Si eso se logró en esa cirugía de esa rodilla, debiera poder usar una mochila normal. Un Claro. niño con escoliosis puede usar una mochila absolutamente normal, manteniendo las recomendaciones que acabamos de dar. Perfecto, doctor. Y para ir cerrando esta entrevista, que ha estado súper interesante y también con muy buenas recomendaciones suyas además, me gustaría que hiciera el último llamado. Yo sé que usted lo ha comentado durante estos minutos que hemos conversado, pero el último llamado sobre la importancia que tiene elegir un buen calzado y una buena mochila. A ver, la gente que ha tenido dolor de pies sabe lo que esto significa. Cada paso que da, cada momento del día está con una sensación, sintiendo algo que uno no debe sentir. Los pies uno no debe sentirlo, las manos uno no las siente. Sí. Las manos trabajan y actúan y uno no está teniendo la sensación. Que es lo mismo cuando a la gente le duele la cabeza, los que tienen cefaleas crónicas, que están todo el día y sienten su cabeza que no tendrían por qué sentirla. Claro. Con los pies pasa lo mismo. Un buen calzado, con las características que ya dimos, blando, amplio, flexible, cómodo, suela de goma, tipo zapatilla deportiva, permite no sentir los pies y tener un confort en los pies y ofrecerle protección a este elemento que nos permite desplazarnos bien. Por lo tanto, esa recomendación es la que me parece más útil, digamos. Use un zapato que le acomode, use un zapato que no le provoque dolor, que no le provoque compresión. Más importa la función que la estética o la moda, que también influyen en la decisión de comprar zapatos, sobre todo en los niños actuales. Claro, y también con la mochila lo que usted comentaba, la importancia Y de la las mochila correas. que sea fisiológica, de acuerdo a la espalda, el tamaño, acorde a la edad y el peso del niño, las correas bien acolchadas, con el triple apoyo en los dos hombros y en la cintura, y las correas que pueden estabilizar y permitir un confort mejor. Perfecto. O sea, esto es un elemento para acarrear peso, para hacer más cómodo y dejar las manos desocupadas. Eso es lo que uno tiene que tener presente cuando va a comprar estos elementos.
Muy bien, doctor. Muchísimas gracias entonces No hay por por qué, habernos pues. acompañado hoy día. Encantado, cuando quieran, aquí estamos disponibles. Muchas gracias y también por todas las recomendaciones que dio, todos los tips que de verdad fueron muy interesantes y seguro van a ser de gran ayuda para todos los que nos estuvieron viendo. Pero ni un problema. Muchas gracias Esa es la idea. también. Muchas De gracias. nada, que les vaya muy bien. Gracias, doctor, y también les damos las gracias a todos ustedes que nos mandaron sus preguntas, que la verdad fueron muy interesantes. Así que los invitamos nuevamente a que nos sigan haciendo las preguntas que quieran. Vamos a estar atentos como siempre y los dejamos invitados a una próxima edición de Facebook Live la semana que viene. Que estén muy bien y que tengan un muy buen día. Chao, chao. Chao, gracias.